Si vas a ver esta peliculita, primero te aconsejo que ingreses a Mis Creencias para Vos y leas el artículo pertinente en el que va a estar basado este video. Te va a llevar 10 minutos. El enlace lo tenés aquí al lado en la parte de más información. Bueno, hacelo y te espero. Hasta luego. Te aseguro, Ricardo, que no entendí nada de la lectura de esa conferencia del doctor Guillermo Blanc. ¿Lo leíste bien, querido visitante? Sí, lo leí 3 veces, pero no entiendo cómo esas chicas, Amala y Kamala, eran humanas, pero a la vez no eran humanas. El caso de Amala y Kamala es uno de los más renombrados entre los casos de los llamados Homoferus, o humanos criados por mamíferos que toman como cría propia a crías de otras especies. Eso lo entendí, pero ¿por qué si eran humanas no actuaban como humanos, como vos, por ejemplo? Que se supone que sos un humano, ¿no? Sí, soy un humano, pero lo soy porque me crié en una sociedad entre humanos, y no porque tenga una estructura genética de humano. Ah, ¿con los genes solamente no les alcanza para ser humanos? De acuerdo a lo que se observa en este tipo de casos, parece que no. Es por eso que Guillermo Blanc menciona como que los humanos tenemos potencialidades para desarrollarnos como humanos, para desarrollar el pensamiento, el lenguaje, la forma de comportarnos como humanos. Pero solamente lo lograremos si nos criamos en una sociedad de humanos, no fuera de ella. ¿Por qué cuando las llevaron a ese convento no llegaron a comportarse como humanos, a pesar que les enseñaban lo necesario para llegar a serlo? Bueno, porque parece también que esas capacidades humanas tienen que comenzar a desarrollarse desde el nacimiento mismo, porque el cerebro humano va madurando y todo tiene un tiempo en que las conductas se pueden adquirir. Si ese tiempo se demora, luego es casi imposible lograr que se desarrollen adecuadamente. Ellas deben haber tenido mucho miedo cuando se las llevaron, porque se daban cuenta de lo que les estaba pasando, ¿no? No sabría responderte con seguridad esa pregunta, pero supongo que sí, que mucho miedo deben haber tenido. Ahora, lo interesante de esta cuestión es que los teóricos de la mente humana, por ejemplo psicólogos o filósofos, mencionan que una capacidad que tiene el hombre que no tiene el animal es el de autoconciencia. Es decir, no solamente percibir lo que está sintiendo o lo que está haciendo, sino reflexionar acerca de por qué está haciendo lo que está haciendo o está sintiendo lo que está sintiendo. Carlos Marx, en uno de sus libros, que no recuerdo cuál es, menciona en un párrafo que, digamos, una abeja podría confeccionar la celdilla donde va a depositar los huevos con tal perfección que cualquier arquitecto podría llegar a envidiar. La diferencia está en que si el arquitecto tiene que dibujar un panal en un papel, va a ser consciente de lo que está haciendo, pero además va a reflexionar acerca de por qué lo está haciendo. Mientras que la abeja no va a tener esa posibilidad. Digamos, la abeja lo va a estar haciendo por instinto. Y en el caso de Amala y Kamala, seguramente deben haber sentido mucho miedo cuando les pasó lo que les pasó, pero ellas mismas no se podrían preguntar a sí mismas por qué les estaba pasando lo que les estaba pasando. ¿Me explicó? Más o menos. ¿Y por qué no las dejaron viviendo entre los lobos? Y se terminaba el problema. Si total ustedes mismos dicen que las sociedades en que viven son una porquería. Bueno, supongo que el reverendo King y quienes lo acompañaban, cuando distinguieron esa jauría de lobos que había dos que no se parecían a los lobos, sino se parecían a humanos, habrán pensado que era inhumano dejarlas allá. Por eso las llevaron al convento para estudiarlas y enseñarles a actuar como humanos. Pero muy buena tu reflexión, querido visitante, porque se puede pensar que Amala y Kamala pudieron vivir en una sociedad de lobos porque habían aprendido perfectamente qué tenían que hacer para poder subsistir en esa sociedad, y de hecho vivieron varios años ahí. Es decir, habían aprendido a cazar y a sustentarse el alimento para no morir de hambre, pero seguramente no matar más de lo que necesitaban para ello. Construir sus madrigueras para protegerse de las inclemencias del tiempo, pero un ambiente que les alcanzara para protegerlas y no necesariamente una amplia y lujosa madriguera. Y hasta se podría pensar que sabían jugar, entretenerse entre ellas con otros objetos que la rodeaban. Nosotros
los humanos, aprendemos de las sociedades en que nos criamos también, como humanos. No necesitamos cazar porque existen otros humanos que se encargan de producir alimento. Pero aunque producen alimento para millones y millones de seres humanos, hay algunos que pueden alcanzar a adquirir ese alimento y otros se mueren de hambre. También podemos contratar gente que nos construya nuestras madrigueras. Pero unos pocos humanos, por ejemplo, construyen madrigueras donde pueden entrar ellos y un montón de otros seres humanos más. Pero la gran mayoría apenas les alcanza para construir una madriguera donde, si son una familia, viven el padre, la madre y un montón de hijos. Y otros tantos directamente tienen como madrigueras cajas de cartón. En nuestra sociedad, por ejemplo, también se juega. Y hay juegos muy interesantes que entretienen mucho a chicos y también a adultos. ¿Y en qué consisten esos juegos? Por ejemplo, en matarse de unos humanos a otros humanos. ¿Qué sé yo? ¿Será por eso que vivimos en una sociedad de porquería? Digo yo, no sé. ¿Y por qué no las modifican entonces? Muchos humanos estamos en eso, querido visitante. Estamos en eso. Chao, Ricardo. Un gusto hablar con vos. Para mí también fue un gusto. No te pierdas, ¿eh? Chao.